Buenas tardes. Aquí estamos con los Dueto Talks, conversaciones con alma, como algunos colegas cercanos y amigos en su momento me decían, sí, queda muy bien. Hoy hablamos de experiencias y aprendizajes, ¿no? De agradecer a Sofía y Alberto que están aquí, ahora los presento, pues ellos nos compartirán visiones, vivencias, aprendizajes, el valor de la tecnología en la gestión del empleado. Me gusta decir que son reflexiones, ideas inspiradoras y seguro que nos enriquecerán, ¿no? Esta conversación viene registrada, por lo cual si alguno se la pierde o tiene que tal, luego compartiremos el vídeo en su totalidad, ¿no? Agradezco en principio a DEC que nos da acogida, la asociación, y bueno, y aquí empezamos. Sofía Medem. Sofía se define como consultora de vocación, ¿no? Fue de las pioneras en España de experiencia de cliente. Perteneció al grupo que fundó DEC, y además pasó por varias empresas importantes de consultoría. Hizo Everis, directora, también partner en Ernst & Young, y hace unos años cofundó Connecting Visions. Ella le gusta llamar el broker, ¿no?, de la consultoría. Es una compañía que, por cierto, está participada por el Banco Santander. ¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Gracias por venir. Buenas tardes, Gustavo. Muchísimas gracias por contar conmigo para el dueto. Un placer. Alberto Terol. Alberto es una persona curiosa, él se define curioso, que ha desarrollado su carrera en empresas multinacionales de primer nivel, normalmente en el ámbito de la innovación, ¿cierto? Creo que ha sido innovación en producto en el caso de 3M, la empresa americana que todos conoceréis. Luego también la innovación en servicios en la compañía Iberia, vaya empresa, vaya challenge, Alberto, y luego en la gestión del cambio desde la tecnología, creo que, si digo bien, en Ferrovial. Actualmente estás ahí, ¿no? Alberto, buenas tardes, gracias por estar aquí. Pues un gustazo, con muchísimas ganas de compartir este ratito con Sofía y contigo, y encantado de la invitación de DEC y de Cajuna. Ok, sí, Cajuna CRM, por cierto, la empresa con la que yo represento y que me ha alentado y apoyado para lanzarnos y montar este sarao, como le digo, ¿no? Oye, la idea sería esta: 3 bloques, media hora, 2 minutos más o menos, no importan, pero sí media hora intensos de conversaciones entre vosotros. Y cuando digo entre vosotros es que yo haré alguna pregunta, alguna intervención, pero aquí los protagonistas tenéis que ser vosotros, y si os parece bien, y entonces lo haremos en 3 bloques, ¿vale? Yo ahora inicio ya, para ganar tiempo, inicio ya el primer bloque, y a partir de ahí vosotros al ruedo, ¿no? Entonces, yo quisiera que vosotros, a ver si podéis trazar desde vuestras trayectorias profesionales y experiencias, esas, no sé si llamarle paralelismo y diferencias entre experiencia de cliente y experiencia de empleado. Si está entendido, pues adelante, y encantado de que comencéis esta conversación. Pues un temazo. Yo creo que al final ni cliente ni empleado, lo que somos son personas. Y de hecho la clave cuando se habla de experiencia, y a mí eso es lo que me apasiona de este campo, es que se entiende que las personas somos emocionales, porque nos encanta decir que somos racionales y que tomamos las decisiones con la hoja Excel, pero en realidad no. Somos 90%, según los estudios, emocionales. Y en general yo estudié pues administración de empresas, como imagino que mucha gente, y no se nos ha enseñado mucho a poner las emociones ni en la cuenta de resultados, ni en los comités de dirección. Y creo que la esencia y lo que es muy parecido es que los clientes y los empleados pues son personas, tienen emociones, hay que entender toda la parte subjetiva, y a mi modo de ver lo que es la cultura y la identidad de marca, que debe ser lo mismo, es la parte más soft, podríamos decir, que yo creo que tiene que ser absolutamente igual cuando se habla de experiencia de cliente y empleado. Es decir, tiene que ser como la columna vertebral, porque tienes que tener los mismos valores hacia el empleado que hacia el cliente.
y el propósito es como lo que aglutina a todos. Luego está claro que las metodologías, pues las hay que aplicarlas de maneras distintas, porque habrá unos arquetipos de empleados distintos que los arquetipos de clientes, unos momentos para unos y otros momentos para otros, con lo cual creo que a veces en la organización el reto es que suele haber un área de experiencia de empleado desde recursos humanos, un área de experiencia de cliente desde pues marketing o el área de cliente, y creo que la clave es que cada uno puede trabajar pues en sus arquetipos, en sus journeys, etcétera, pero absolutamente coordinados, porque al final se trata de personas que tienen que trasladar exactamente los mismos valores y la misma cultura. No sé, Alberto. Yo 100% de acuerdo. Más construyendo sobre Sofía, creo que de hecho has hablado de somos personas, ¿no? En plural. Y creo que un reto que tenemos es que no hay un único employee experience, customer experience, ¿no? Al final hay muchos, cada uno con sus necesidades, sus anhelos, sus frustraciones. Y de hecho un poco el reto, yo creo, en ambos mundos, yo se recuerdo la frase esta de Tolstoy en Ana Karenina, que dice, todas las familias se parecen, todas las familias felices se parecen, pero las infelices, cada una lo es a su manera, ¿no? Y ese es el reto de los journeys. Al final definimos happy paths, que son sobre el papel pues muy precisos, muy a una persona, y al final los modos de fallo, las oportunidades, las frustraciones, los anhelos de cada uno de los clientes es muy diferente. Por eso, 100% de acuerdo contigo de balancear esa parte más ingenieril. Yo soy ingeniero de formación, de letras, de organización industrial, balancear esa componente con la componente más emocional, de empatía, de entendimiento de ese cliente. Yo creo que es muy parejo en ambos mundos, ¿no? Es verdad que nos gusta en general simplificar, ¿no? Nos manejamos muy mal con la complejidad, no nos gusta como seres humanos y entonces definimos estos modelos, estos journeys, pero bueno, como en cada solución clara, sencilla, pues habitualmente es errónea, ¿no? Hay muchos más matices y hay que ganar esa granularidad en el entendimiento. O sea que 100% alineado contigo en eso. ¿Habrá manera de diseñar esto y luego medir cómo se hace esto, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho una reflexión, leí hace poquito a Rafa Vivas de Explain, que además es fundamental medir y es probablemente el primer paso, ¿no? A veces yo creo que en este afán de este mundo rápido y convulso vamos a la acción, a la intervención, y yo ahí sí que recupero un poco el carácter ingenieril. Creo que primero es medir, luego es entender y luego ya es intervenir, ¿no? Pero si no hacemos esa medición, que para mí, también desde mi mundo más marketingero de 3M, creo cada vez menos en el declarativo, en las encuestas, en los focus group y mucho más en el etnográfico, en la observación, incluso ahora yo creo que en el mundo de la tecnología, a través del tracking de todos los datos, pues nos es mucho más sencillo, porque los clientes, los empleados, mentimos como bellacos, ¿no? Y no lo hacemos con mala intención, además. O sea, es que a veces pues no sabemos lo que queremos, y es trabajo del diseñador de esa experiencia llegar a entenderlo mediante habitualmente de metodología de research, a veces indirecta, no preguntándote, oye, ¿tú qué quieres? No, es que ese no es mi trabajo, decirte lo que yo quiero, ¿no? Proponme una serie de palancas y construimos juntos con ellas. Estoy de acuerdo en algunas de las cosas que has dicho, Alberto, pero he de decir que para felicidad de Gustavo, que hay que decir que nos ha dicho que si teníamos cierta polémica, mejor. Luego voy a polemizar un poco contigo sobre si lo primero es medir o lo primero es conocerse bien, porque yo creo que a veces no se habla de ese punto que tiene que ver con la identidad y la cultura, pero bueno, primero voy a decir en lo que sí que estoy de acuerdo, es que efectivamente, como decía creo que Ford, ¿no? Es la frase famosa de si él hubiera preguntado a los clientes qué querían, hubieran dicho que un caballo más rápido, nunca un coche. Entonces, yo creo que hay mucho malentendido cuando se piensa en qué es esto de preguntar al cliente y parece esa frase de que el cliente siempre tiene la razón, con la que estamos seguro que absolutamente desacuerdo, ¿no? El cliente no siempre tiene la razón, el cliente en general sabe lo que no le gusta y se sabe quejar, eso lo tiene muy claro,
el cliente general no es innovador, porque a mí a veces me hace gracia que las compañías esperan que el rediseño de la propuesta de valor se lo diga al cliente, pues entonces el cliente sería el director general de la compañía y no estaría por la calle paseando. Entonces, creo que hay un punto a veces un poquito naif de lo que se puede esperar en un focus group, etcétera. Dicho esto, me parecen súper útiles y hay gente súper experta en saber lo que el cliente calla, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Que muchas veces es Esto más, es cierto. perdón, ¿qué es lo que no dice? Que es más importante a veces que lo que dice. Y sobre el punto que decía al principio, que te voy a llevar un poquito a la contraria, yo esto de la obsesión, de ponernos a medir cuando todavía no sabemos muy bien, es que creo que hay a veces un ejercicio muy profundo en las organizaciones y que a veces se hace poco o nada, o hay confusión, que es entender qué soy. Para mí ese ejercicio es maravilloso. Es lo que en DEC llamamos la identidad, y la identidad es lo que luego impregna todo, es como la personalidad en la gente. Entonces, mi observación es que todas las compañías que tienen una experiencia de cliente y de empleado diferencial tienen una personalidad fuerte, entendido como una identidad y una cultura fuerte. Y eso pasa por saber lo que eres, lo que no eres, y que hay gente que le vas a gustar y gente que no le vas a gustar. Y ya está. Y que tú eres así. Y que te encanta ser así y trabajar sobre las fortalezas. Porque creo que las compañías que se ponen a medir y a escuchar sin saber lo que son, tienen un enorme riesgo de acabar haciendo todo lo que los clientes quieren que hagan. Y te puedes perder. No, yo lo siento, pero no voy a aportar porque sigo estando de acuerdo. O sea, efectivamente, o sea, hay un previo, efectivamente, que es pues esa misión, visión de la compañía, tenerla clara. Yo además en medir, cuando digo medir, no digo solo el quanti, digo el quali, digo ese etnográfico, esa observación, para mí es medición, es a day in the life, ¿no? Acompañar, yo por ejemplo en Iberia, pues una cosa que me encantaba era cogerme el badge e irme al aeropuerto, porque es donde ocurrían las cosas. Eso es una forma de medición, de experimentación, es a lo que me refiero, de captura de información en tiempo real de cómo están operando los productos y servicios. Luego entender, sacar un modelo a partir de ahí y luego intervenir, ¿no? O sea, yo creo que en lo fundamental seguimos, para frustración de Gustavo, seguimos alineados. Es verdad, seguimos muy de acuerdo. En eso que dices, Alberto, está el libro maravilloso de Small Data, que habla y dice una frase que también me parece genial, que dice que a los animales, si les quieres entender, no les puedes ver en el zoológico. Si de verdad les quieres entender, vete a la selva o a su hábitat natural, ¿no? Entonces, a veces es verdad que me parece un buen símil de cuando tú haces un focus, en el fondo les estás como metiendo en un zoológico, en un entorno súper ficticio, en lugar de cogerte y, como tú hacías, ir a ver realmente qué es lo que están haciendo en su hábitat. Perdonadme solo un segundo. Sabía, lo temía, que esto da para 2 horas por bloque, ¿no? Pero para ser respetuosos, fantástico todo esto, medir, no medir, diferencia empleado-cliente, al final es la persona. Para ser respetuoso un poco con el tiempo, con la audiencia y un poco con el esquema, lo temía que esto da para mucho y seguramente tendremos más oportunidades. Dejadme que vayamos al segundo bloque porque que es un tema que me apasiona muchísimo en hablar de tecnología, ¿no? Que es un poco también a lo que me dedico. Entonces, según vosotros, ¿cómo está siendo este impacto posiblemente enorme de la tecnología en la experiencia de empleado? ¿Qué nos podéis contar de esto? Yo sí que desde un área además de tecnología, o sea, yo creo que las organizaciones hemos querido hacer, además desde el punto de vista de cultura, a lo que se refería Sofía, y luego en el tercer bloque recuperaremos, hemos querido hacer el tránsito, ¿no?, del modelo taylorista a la holocracia y el problema, ¿no?, estas organizaciones descentralizadas, con toma de decisiones descentralizada, y lo hacíamos con herramientas del siglo XIX, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología, yo la verdad es que en eso soy absolutamente optimista, digital y pro tecnología, porque creo que la tecnología nos brinda oportunidades, herramientas del siglo XXI para poder gestionar en nuestras organizaciones, ¿no? Abrirnos
al ecosistema, cosas que a lo mejor antes no ocurrían, ¿no? Modelos de innovación abierta, de co-creación con otras empresas, estos modelos de competición, y ahí la verdad es que soy un gran creyente, ¿no? Sí que es verdad que la tecnología, sobre todo, además eso está estudiado, ¿no? Las curvas de innovación se van achatando, cada vez ocurren más cambios en plataformas tecnológicas que requieren de una gestión, ¿no? Antes, pues oye, la aparición, ¿no? Pues desde la máquina de vapor, la electricidad, la primera computación, ahora prácticamente vamos a tecnología disruptiva por quarter, ¿no? Entonces, eso permite un montón de oportunidades en la propia gestión de estas experiencias de cliente y empleado, pero al mismo tiempo requiere una gestión de esas herramientas y un onboarding, pues en esta experiencia empleado, pues programas de capacitación tecnológica que le permita a ese empleado hacer el mejor uso de esa herramienta tecnológica. ¿Tú crees? Lo que pasa es que, Alberto, yo creo que esa capacitación, este último punto que has abordado, que es todo el tema de la gestión del cambio, porque al final, bueno, me declaro absolutamente optimista digital, me ha encantado tu término, aunque la dificultad está en el cambio de comportamientos de las personas. Yo vuelvo a las personas. Entonces, esta parte de que somos personas y que tenemos que cambiar los comportamientos, muchas veces se olvida y la gente piensa que la clave es elegir pues, la herramienta de CRM o de ERP y tienen en el presupuesto las licencias y todo eso, pero luego nadie ha pensado en cómo formo a la gente, cómo les acompaño en el proceso de cambio. Y no sé qué opinas tú, Alberto, pero mi impresión es que el fracaso en general cuando se da de implementaciones tecnológicas es por falta de un proceso de gestión del cambio, más que por la tecnología en sí misma, que es que hoy en día es maravillosa y un grandísimo facilitador, pero creo que a veces las compañías subestiman esa parte de gestión del cambio. Sí, no, 100% de acuerdo. De hecho, vamos, tan contento estoy con ese comentario, que es a lo que me dedico, ¿no? Yo precisamente a gestionar el cambio desde un área de tecnología. Yo creo que esa gestión del cambio se entendía en el pasado, además, como un acompañamiento formativo y de comunicación de esa nueva tecnología, y precisamente creo que es muy relevante lo que dices tú, ir al principio, al propio diseño de ese producto o servicio, co-crear con ese empleado pues esa nueva intranet, oye, pues haber visto qué arquetipos de empleado hay, qué propuesta de valor debe tener esa intranet para el empleado, cómo interacciona esa intranet contra otra serie de herramientas que dispone ese empleado. Entonces, ese entendimiento profundo desde la necesidad del empleado y que al final impacta en un desarrollo tecnológico. Yo, por ejemplo, me he encontrado a lo largo de mi carrera o en empresas industriales como 3M, en muchos casos, verdaderos tech lovers que hacen planteamientos que son no implementables en la vida real, ¿no? Pues es que vamos a hacer una app que dice, oye, vete a campo y vas a ver que el operario está subido a una maquinaria con unos guantes, con una mano que no le permite gestionar ningún dispositivo móvil, ¿no? Entonces, ese tipo de planteamientos que a veces son cosas muy, muy sencillas, muy tontas, pero van precisamente de haber co-creado con ese empleado y haberle considerado en el diseño de ese producto o servicio como un cliente interno, ¿no? De ese producto que va a tener que operar. Totalmente. Y luego a mí, si me da tiempo a comentar en un minutito en este bloque, me parece que, y lo hemos vivido todos con el COVID, para una buena gestión del cambio no hay como que no haya más tutía que seguir adelante y adaptarte. Es decir, yo he vivido, de hecho, por ejemplo, me llamó mucho la atención en EY cuando cambiamos de torre, que fue un cambio radical, no había despachos, no, bueno, y todo el mundo lo asumió desde el momento uno. Entonces, en general, creo que es fundamental que esté súper sponsorizado y que animo a que sea bastante radical el cambio sin vuelta atrás, ¿no? Como procesos de, pues, se acabó el Excel en la organización y de repente ya todo el mundo, pues, por narices, tiene que utilizar Power BI, por poner un ejemplo, o el CRM. Entonces, todo sobre el CRM, pero no puede haber procesos. Creo que cuando se intenta mantener el proceso antiguo paralelo al nuevo, es mucho más complicado. Eso ya lo inventó Hernán Cortés, ¿no? El quemar las naves, efectivamente. Exacto, el quemar las naves. Oye, a mí me interesa mucho tu visión, Sofía, sobre un tema que a mí últimamente me obsesiona y creo que
muchos, que es la llegada de la inteligencia artificial, ¿no? Hablando de tecnología. Yo creo que para mí también es una buena noticia. Yo creo que vamos a un mundo donde vamos a necesitar más thinking y menos doing, ¿no? Toda la parte de ejecución se nos va a liberar en cierta medida y se nos va a agilizar, y vamos a tener que recuperar un poco al hilo de tus comentarios, pues esa recapacitación sobre esas necesidades profundas del cliente. Vamos a poder dedicar a mucho más tiempo a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú? Es que no sé si me atrevería a opinar sobre algo tan absolutamente complejo y disruptivo como lo de la inteligencia artificial, porque es que el chat GPT me tiene totalmente flipada. No sé si nos va a quitar el trabajo a los consultores, porque el otro día le pregunté cómo se hace un proyecto de experiencia de cliente, y de verdad que casi hace una propuesta espectacular el chat Con lo cual dije, wow, es que nos puede quitar trabajo a los consultores, que nos creíamos que los reyes del thinking. Entonces, no estoy tan segura si no va a sustituir parte de thinking, aunque sí que, por lo menos quiero creer, Alberto, no sé si lo sé, porque cada vez sé que menos sé, pero me gustaría creer que sí que vamos a tener más capacidad de profundizar, conceptualizar, la creatividad, todo eso, ya te digo, quiero creer que sí que va a ser una labor de las personas y no de la inteligencia artificial, que nos dará más tiempo para esto. Me encanta que antes de acabar el bloque habéis dicho fundamentalmente al final que la tecnología debe estar en su diseño, su implementación al servicio de las personas, ¿no? Y eso está claro. Y concretamente cuando hablabais de formación, me encanta porque al final la tecnología, que es lo que hoy estamos hablando, está para las personas, pero a las personas hay que prepararlas para que puedan escalar, ¿no? Para que puedan crecer, para que puedan estar motivadas, para que puedan estar cómodas. Y con esta historia de la realidad híbrida y digital, pues seguramente no solo se complica, sino que tenéis mucho trabajo por delante. Tú en Ferrovial y en las empresas que has estado seguramente lo has vivido, y tú, Sofía, como consultora, ¿no? Oye, también aquí lo sé que queréis seguir hablando, y yo, pero para, insisto, ser respetuoso un poco con el tiempo, a ver si luego nos quedan 2 minutos y concluimos o volvemos sobre esto. Habiendo hablado de tecnología, primero hablamos de la comparativa, diferencias, ¿no? Empleado-cliente, experiencia empleado, experiencia cliente. Ahora la tecnología, pero al final, y este es el último bloque, el tercer bloque, hay una frase que conversando contigo el otro día, te la copio, Alberto, y al final esto va de personas, ¿correcto? Y entonces la pregunta sería, no la pregunta, el bloque sería, ¿hasta qué punto, según vosotros, es relevante lo que decíais antes, Sofía, ¿no? Es relevante la cultura en la cultura en la experiencia de empleado. Y aquí va el tercer bloque y lanzaros, ¿eh? A mí este bloque me apasiona, cada vez me apasiona más. Como empresaria además he aprendido muchísimo y creo francamente que la cultura es la clave del éxito. Creo que la cultura es, lo decía antes, como la personalidad en las empresas, pues me parece un buen símil, porque al final hay personas que te atraen y eso es como un imán, y hay otras que, por lo que sea, no tanto. Oye, está bien, pero no tanto. Y yo he observado, y además es que he pasado por consultoras muy grandes, pero con culturas radicalmente diferentes, he observado que al final la cultura es como el pegamento que, o sea, creo que la gente o se siente identificada con esa cultura o al final, de alguna manera, acaba saliendo. Pero no es que, quiero también que se me entienda que no es a mal, que yo he estado en compañías que admiro, pero con las que yo no he encajado. Porque simplemente no, pero me parecen la bomba. Entonces, me encantan las compañías que tienen una cultura, insisto, que es como para mí la personalidad fuerte, con una identidad de marca clarísima, que ya tienen, esto es como cuando te vas haciendo mayor y dices, pues ya es que soy como soy y acepto y me gusto como soy. Y creo que esa madurez
de empresa, de aceptarse como es y no querer copiar al otro, trasladar con claridad lo que es y cuáles son sus valores, me parece un arte, me parece dificilísimo y me parece absolutamente la clave para retener y emocionar a la gente en esa empresa. Pero ¿cómo se hace, Alberto? Pero tú, claro, de cultura corporativa, tienes mucho que lo has vivido. No sé, ¿cómo se hace esto? Sí. Bueno, además, yo puedo comparar además experiencia, cultura americana, multinacional americana con IBEX 35, que la verdad es que son muy diferentes y no hay una buena y mala, hay una correcta o incorrecta para las circunstancias en las que operas. Yo creo que el gran reto de la cultura, el gran reto de la experiencia de empleado, ¿no?, que es un poco el topic de hoy, es que gran parte de esa experiencia la delegamos en los managers, con sus equipos, ¿no? Entonces, la única forma de que esa experiencia tenga una cierta consistencia precisamente es a través de ese pegamento que Sofía indicaba, que es la cultura, ¿no? Cada manager tiene que montar con su equipo su kit IKEA de empleado de cultura corporativa, ¿no? Y luego además la cultura yo creo que se puede ver como una parte muy soft, pero está muy aterrizada. O sea, la cultura son palancas clarísimas, ¿no? Además no se declara, sino que se ejecuta, y se ejecuta en cómo seleccionas, en cómo promocionas, en cómo despides, en cómo te relacionas, en cómo se gobierna la organización, cómo se toman decisiones, cómo se establecen prioridades, el estilo de comunicación. Todo eso declina cultura, ¿no? Y eso es a veces difícil de tangibilizar, pero muy sencillo de percibir, ¿no? Tú como empleado, al tercer día, sabes cuál es la cultura de esa empresa, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente en ese marco de la experiencia de empleado y poder ganar inconsistencia, la cultura es ese pegamento al que se refería Sofía de forma clarísima. Y por el cómo, Gustavo, yo por poner un ejemplo con una palabra que ha dicho Alberto, el cómo. Bueno, yo creo que el cómo empieza con una reflexión muy profunda donde también hay que escuchar mucho a clientes, a empleados, a diferentes stakeholders que te ayuden a entender cuál es la cultura que ellos perciben en tu organización. Entonces llegas a los famosos, a destilar, ¿no?, los famosos palabras estos de, pues por ejemplo, yo tuve la suerte de participar en un proyecto que de alguna manera acabó teniendo mucha relación con lo del sencillo, personal y justo del Banco Santander, ¿no? Esto fue como un ejercicio previo a eso. Y entonces es ese ejemplo de elegir palabras. Por ejemplo, si eliges la palabra sencillo, es un compromiso brutal con que vas a intentar ser sencillo en todo, en tu propuesta de valor a empleado, en tu comunicación, que vas a medir de alguna manera cómo evolucionas esa sencillez en tus procesos digitales. Entonces, eso se tiene que convertir en la brújula que inspira todas las decisiones. Con lo cual, pues entre hacer, yo qué sé, la opción A o la opción B, vas a elegir siempre la opción más sencilla. Si en tus valores pone transparencia, pues esa coherencia de tengo que ser transparente en todo, la tienes que llevar, aunque incluso a veces vaya un poco en contra de tus propios intereses económicos, a lo mejor a corto plazo, porque, le voy a decir al cliente, voy a ser tan transparente, a lo mejor, pues sí, porque es tu compromiso ser transparente. Entonces, en resumen, tienes que hacer un proceso muy profundo y de mucha escucha para entender, pues eso, esas famosas 3 palabras o pilares que te definan y que además tienen que ser relevantes, diferenciales y creíbles. Y una vez elegidas, aterrizar lo que significan y asegurar que la compañía tiene una manera sistemática de tomar decisiones que le van a hacer evolucionar y mejorar siempre en ese camino de esos pilares. Pero en una corporación esto, Alberto, debe ser complicado, ¿o no? Bueno, hay mecanismos, yo os indicaba algunos, ¿no? Es cómo se aterrizan cosas muy prácticas, cómo se gestiona un equipo, cómo se promociona, qué se incentiva. Yo me acuerdo entonces un director, siempre hablaba, incentivos generan comportamientos. Y tú entiendes la arquitectura de incentivos
y podrás entender muchas cosas de la cultura de esa organización. Yo, además, creo que la cultura es gratis declararla en épocas de bonanza, donde se ve de verdad cómo opera es en épocas complicadas, ¿no? Yo creo que en el COVID se ha visto cuál es la cultura empresarial de muchas empresas. Yo, por ejemplo, tuve la enorme suerte de haber estado durante el COVID en Iberia, la aerolínea, y realmente orgulloso de esa cultura de volar todo aquello que se podía volar, de traer a casa a clientes que estaban por el mundo. Al final, cuando ves que se hace ese esfuerzo por la última milla, eso no hace falta que pongan un póster en la pared y diga, oye, en Iberia nos la jugamos por el cliente, ¿no? Es que lo has vivido en un momento crítico casi para la humanidad, ¿no? Entonces, yo creo que además hay otro tema que a mí me gustaría introducir, que es que la cultura empresarial, porque estamos todo el rato haciendo paralelismos entre experiencia de empleado y de cliente, tiene toda la parte cultural más interna, más del mundo de experiencia de empleado, tiene un impacto clarísimo en la experiencia del cliente, ¿no? Yo, de nuevo trayendo un ejemplo de Iberia, me acuerdo con la responsable, ¿no? del aeropuerto en Barajas, siempre hablamos que si un avión lo vaciáramos de todo, ¿no? No hay catering, no hay entretenimiento a bordo, no hay conectividad, al final el poder que tiene una tripulación de hacerte esa vida, ese viaje memorable o horrible, es tremendo, ¿no? Entonces, tú también, en función de esa cultura empresarial que habrá declinado y habrá llegado a esos empleados que en ese momento son críticos, ¿no? Esa frase que le pueden decir a un cliente en un momento dado de agobio, de alta tensión emocional. Yo asocio también mucho la cultura a eso que opera en grandes momentos de tensión emocional en la relación del cliente con esa empresa, ¿no? Pues claro, es fantástico, ¿no? Disponer de esos pilares culturales que al final generan un comportamiento en la relación de tus empleados, muy evidente en los empleados de frontline, pero al final impacta incluso en los de back office. Habremos hablado de, no es que se acabe el tiempo, pero hemos hablado en los 3 bloques de la paralelismo, diferencia empleado-cliente. Nosotros nos centramos en esta conversación más en empleado, por supuesto, experiencias. Hemos hablado de la tecnología y lo importante del impacto, según vosotros, enorme de la tecnología al servicio de la experiencia del empleado y esto último que va de personas, tercer bloque, y lo de la cultura corporativa, nos ha dado 2 ejemplos, pero nos podrías haber dado 20 y Sofía otros tantos. Pero que quiero ser respetuoso con el tiempo y con la audiencia, con quienes nos están siguiendo. Y por tanto, a ver, yo os animo a mí me gusta lanzar 3 conclusiones, ¿vale? 3, como yo digo, inspiring ideas. 3 takeaway, 3 conceptos, 3 mensajes. Pueden ser muchos, 3, 5, 7, pero me gusta el número 3. ¿Qué os atrevéis? ¿Qué mensaje os atrevéis a lanzar como que resuma un poco toda esta conversación, repitiendo lo que habéis dicho o alguna cosa nueva? Yo diría que si lo podéis hacer en 5 minutos entre los dos, casi vale. Que, si te parece, Alberto, que la dejamos a Sofía que lance la primera, si quiere, y luego a ver... yo creo que la primera es fácil porque hemos hablado... Ha resonado muchísimo el tema de cultura. Y yo creo que, por resumirlo mucho, estamos Alberto y yo totalmente alineados en que la clave es ser auténtico. Lo ha dicho Alberto con ese ejemplo de Iberia, lo importante no es lo que pone en el cartelito de cultura y los valores, lo importante es que sea absolutamente coherente y que se viva tanto en lo que le trasladas a los empleados como en lo que les trasladas a los clientes. Y yo creo que ese es un mensaje que espero que haya quedado muy claro, que estábamos muy de acuerdo los dos. ¿Te atreves, Sofía, tiene la preferencia, de un segundo último mensaje tuyo inspirador, un takeaway que te guste enfatizar ahora y dejamos el tercer mensaje para Alberto, si quieres, al final? ¿Qué otro mensaje? No, has dicho muchas cosas. Yo el otro mensaje, que parece muy obvio, pero yo creo que es potente, es que al final cuando se habla de experiencia y de personas es entender las emociones, ponernos de verdad en los zapatos, en este caso del empleado, y con tantísimas tecnologías que le estamos introduciendo que implican cambios de comportamiento,
que no pensemos tanto en si la tecnología es A, B o C, sino muchas veces nos pongamos en sus zapatos, que eso es el famoso Employee Journey, entendamos los distintos arquetipos de empleado que hay, porque no es lo mismo, pues a lo mejor, lo de la edad te diré que es un poco mito, porque hay mucha gente mayorcita muy digital, pero bueno, los arquetipos que en cada caso pues serán los que tengan que ser, pero que es una forma de entender cómo le vas a convencer a cada uno de que utilice esa tecnología, qué gana él, ¿no? ¿Cómo consigues que sea un fan de esa tecnología? Y muchas veces es ese proceso de cambio y de co-creación con ellos el que se olvida. Yo me lo estoy apuntando porque esto es lo que ha dicho, es sabio, ¿no? Alberto, ¿qué te atreves a decir como tu gran, no gran mensaje, porque todo lo que hablas es genial, pero qué último, no sé, qué última idea inspiradora nos lanzas a todos? Venga, vamos a intentarlo en un tuit, si no en dos. Vale. O sea, yo creo que también ha quedado manifiesto, hemos hablado que vivimos en tiempos complejos, ¿no? de un cambio enorme, tanto en velocidad como en intensidad de ese cambio. Y las empresas, además, en el contexto hoy de experiencia empleado, estamos participando en una batalla global por este talento y al final pues necesitamos implementar mecanismos que hagan, hemos pasado quizá a mercados donde se compraba talento a mercados donde se vende empresas, se vende proyectos, ¿no? Y en este contexto, pues encima tenemos el reto de cada empleado tiene unos anhelos y unas motivaciones diferentes y yo en ese caso creo que la capacidad que tiene la cultura y la tecnología, y hemos hablado también durante la sesión de ambas palancas para poder escalar ese acompañamiento individualizado al empleado, pues es fundamental. Yo quizá un tema que no ha salido, pero me gustaría traer a colación también, yo cada vez soy más creyente en las corporaciones como ecosistemas de aprendizaje, ¿no? que precisamente en estos momentos líquidos y de cambio que hay que gestionar, que ha sido otro de los mensajes de la charla de hoy, pues que faciliten ese ecosistema de aprendizaje. Hoy sabemos de esto, mañana necesitamos prepararnos y saber de esto otro. Y creo que desde el punto de vista de experiencia empleado, esa es una palanca que cada vez resulta más potente, las empresas como ecosistemas de aprendizaje. Bueno, qué bien que hables de los ecosistemas, porque nosotros somos un ecosistema, perdón, pero es que Connecting Visions es un ecosistema de talento y tecnología, así que me encanta cuando se habla de ecosistemas, totalmente alineada. Me gusta lo que has dicho, me gusta todo lo que habéis dicho. Me apunto lo último, que es de lo que me acuerdo ahora, me lo estoy apuntando, donde hablas de la forma esta de poder escalar experiencias de empleado, ¿no? Individualizadas mediante la tecnología. Bueno, yo por cierto vendo tecnología al servicio de las empresas, de los empleados y los clientes y gestionando el cambio. Señores, al final, yo tengo que agradeceros. Esto seguramente da para más. No, que da para más. Creo que tendremos que hacer otras sesiones sobre esto. Con Alberto hablábamos de crear una serie de Duetto Talks. Bueno, con Alberto quisiéramos crear la comunidad Duetto Talks, pero esto da para otra el ecosistema, como claro, dice el ecosistema. Exacto. Sí, claro, pero yo le pongo con Connecting Visions buscamos expertos y vamos, eso está montado. Gustavo, le llamamos aquí entre comunidad Duetto Talks. Maravilloso. Tengo que agradeceros y casi despediros aquí a vosotros dos, maravillosos, magníficos, estupendos. Y tengo que agradecer también a DEC, a la asociación que nos ha acogido. Y gracias Nanes, Laura, Víctor, Susana, en fin, a todo el equipo que tenéis. Gracias a Freshworks, que nos está mirando desde Europa, que es quien nos provee la tecnología. Y gracias a mi equipo, a todo el equipo que me ha apoyado muchísimo de K1 CRM, en Italia, en España, en Latinoamérica. Sin ellos no habría sido posible. Por tanto, sí que dejadme que cite un agradecimiento personalizado. Gracias, Luca Charafo, por tu apoyo. Oye, aquí lo dejamos. Nos vemos en otro momento. Ya organizaremos algo y me gustó lo de crear la comunidad Duetto Talks, o como le quieras llamar. Aquí lo dejamos. Gracias. Podéis cerrarlo vosotros, Sofía y Alberto, despidiéndolos y de corazón. Súper. Perfecto. Millones de gracias. Ha sido un placer.
yo en estos tiempos también tan apretados, tan deprisa, tener estos ratitos de pensar y compartir ideas potentes con vosotros, un gustazo, la verdad. Mil gracias. Oye, no, gracias a vosotros. Nos vemos próximamente. Un abrazo Adiós, gracias. doble, ¿ok? Vale, súper. Adiós.